Soy Santiago Tomás y bienvenidos un día más a Hot Tag. Y hoy vamos a hablar del caso del asesinato y suicidio de Chris Benoit y Nancy Benoit. Hot Tag. Toma el relevo. Recordad que podéis seguirnos en Twitter, en @HotTagYT, podéis suscribiros y por supuesto darle a la campanita. Como siempre digo en estos vídeos, hay que recordar que Dark Side of the Ring es una serie de Vice, la cual ha hecho una serie de documentales sobre el mundo del wrestling. En este caso, el tema que vamos a hablar no es divertido, no es gracioso y creo que va a tener pocas bromas que hacer en ello. Estos fueron 2 episodios, lo comprimimos en uno debido a que es el mismo tema, que es el fallecimiento por asesinato de Nancy Benoit, es decir, Nancy Benoit fue asesinada, también lo fue su hijo, Daniel Benoit, y el suicidio del asesino, Chris Benoit. Vamos a empezar primero por lo que conocemos, ¿vale? Es decir, vamos a hablar primero de los luchadores, luego nos centraremos en el caso del doble asesinato. Chris Benoit es posiblemente uno de los mejores luchadores técnicos de la historia dentro del mundo del wrestling, es indiscutible. El propio David Benoit es el que arranca. David es el hijo de Benoit, de Chris, con otra mujer, que no es Nancy. Y David Benoit arranca hablando pues de que su padre es uno de los mejores luchadores. También comentan que uno de los ídolos de Chris Benoit era Dynamite Kid, uno de los mejores luchadores técnicos de los 80. Jim Ross, Chris Jericho, Dean Malenko, Chavo Guerrero, Vicky, será la gente que nos hablará dentro del mundo del wrestling. También nos encontraremos con Sandra, la hermana, con David, como ya lo he mencionado anteriormente, el jefe de policía y un escritor. Y Chris Nowinski también, que me parece muy importante, pero Chris Nowinski lo veremos al final. Aviso que esta revisión, como son de 2 capítulos, va a ser bastante más larga de lo habitual. Acabamos. Chris Benoit era un grandísimo luchador. Dean Malenko comenta que era una persona muy callada, pero que dentro del ring solo quería ser perfecto. Y Benoit afirma que Eddie era muy similar. Eddie primero no se llevaba bien con Chris, eran 2 personas muy parecidas, que estaban todo el rato peleándose y pensaban que era un poco capullo, Eddie de Chris, pero finalmente, pues de todas las peleas, de estar en Japón juntos, en México juntos, en Estados Unidos, se acabaron haciendo como hermanos. Por otro lado, Sandra Tofoloni, nos va a hablar de su hermana, de Nancy. Nancy estaba casada y su primer marido era muy fan del wrestling, entonces ella empieza a ir a shows y se empieza a interesar. Se divorcia de ese primer marido y se empieza a enamorar de Kevin Sullivan. Kevin Sullivan, el promotor / booker más conocido del sur, se conocen en Florida Championship Wrestling, no la WWE, sino la versión original, y empieza a trabajar dentro del mundo del wrestling. Primero como Fallen Angel, dentro de un stable que tenía Sullivan, que era un poco satánico, y ella hacía como del ángel caído del cielo, etc. Posteriormente llegarían a WCW, donde pasé a llamarse Woman. Ya la habéis visto en lo que hemos comentado de WCW, estuvo en ECW también, es uno de los principales contactos que tiene gente como Conan, como Ray, gente que no sabía inglés, pero que con Nancy, pues Nancy les ayudaba, Nancy les explicaba cómo funcionar dentro del negocio, lo cuenta la propia hermana, que Nancy era un poco la chica para todo, en backstage ayudaba, cosía, animaba a la gente, etc. Y luego como manager era sencillamente espectacular. Muy buen micro, mucha presencia, era muy guapa y hacía que todos los ojos se presentaran en ella, una manager heel tradicional que conseguía cautivar al público. Los tres, Nancy y Chris no se conocían, es decir, no se conocían como tal, pero cuando ambos llegan a WCW empiezan a hacerse más amigos. Además, Kevin Sullivan, booker en aquel momento de la compañía, decide que va a tener una rivalidad con Chris Benoit. Chris Benoit, uno de los mejores talentos jóvenes, tienen combates extraordinarios a partir del 96 y en el 97 ocurre Bash at the Beach. Bash at the Beach es una paliza campal entre los dos, es decir, es una batalla, no hay piedad, no es buqueado prácticamente. Y cuando acaba el combate siguen a los golpes en backstage. Pero esto ya no se ve, es decir, esto ya no se ve en cámara. Pero cuando están pegándose en backstage, llega Kevin y le dice a Nancy, vente conmigo, tal, márchate, tal, no sé qué. Y finalmente se marcha con Chris. ¿Por qué? Pues por lo que parece y por lo que cuentan varias personas, entre ellas Julie Malenko, la esposa de Dean, y Sandra Tofoloni, lo que ocurría era que Kevin Sullivan la maltrataba y que cuando estaban mal, pues Nancy se refugiaba en Chris. Y que evidentemente pues de eso habían empezado a enamorarse y por tanto la decisión de Nancy fue divorciarse de Kevin y casarse con con Chris Benoit. En esta época además Nancy acabaría embarazada de su hijo, de Daniel Benoit. David era, como ya he dicho, parte de un matrimonio anterior de Chris. Nancy había aparecido ya con un ojo negro, es decir, que Kevin Sullivan la pegaba. Kevin Sullivan no reconoce nunca esto, es decir, nunca no ha respondido tampoco a esto, pero a lo que vamos es que debido a que se enamoran, pues evidentemente si Chris era muy amigo de Eddie, pues al final Nancy acaba haciéndose muy amiga de Vicky.
Chris quiere centrarse en su lucha por el wrestling, en ser el mejor luchador del mundo, etc. Y Nancy decide pues que el mundo del wrestling ya no es para ella. Además está embarazada, además va a tener a su niño y por tanto decide dedicarse a las cosas de casa mientras que ayudaba a Chris en todo lo que no fuera el mundo del wrestling, básicamente. La hacía de soporte. David, como ha dicho, otra madre, reconoce que Nancy siempre le quiso como si fuera hijo suyo, nunca le llamó hijastro, hermanastro, etcétera, o madrastra a ella, era su hijo, su madre, su hermano. WCW no trata bien al talento, es decir, no trata bien a Benoit, no trata bien a Chris, no trata bien a Chris me refiero a Jericho, a Malenko, a Saturn, etcétera. Y la decisión que toman los Radicals que son Eddie, Benoit, Saturn y Malenko, es marcharse a WWF. Después de ese momento deciden marcharse y en WWF Eddie se transforma prácticamente en una estrella desde que llega. Es cierto que sus primeros meses no son buenos, pero en cuanto consigue llegar a su asociación / rivalidad con China y genera ese personaje del Latino Hit, consigue un push casi inmediato y que se transforma en una estrella del midcard. Chris, por otro lado, era Chris Jericho le llama el Clint Eastwood de Duro de Matar, es decir, Dirty Harry. ¿Por qué? Porque no hablaba, no lo necesitaba. Era un tipo duro que simplemente subía al ring y te destrozaba. Y con eso se puso super over. ¿Cuál fue el problema? Pues que Chris Benoit, por suerte, bueno, Vicky decía hablar sobre Eddie. Vicky comenta que Chris Benoit no sabría con prácticamente nadie, pero que con Eddie sí. Y que Eddie, que lo más importante para él era Dios, pues le regaló una Biblia y Chris siempre la llevaba y eso les hizo prácticamente hermanos. Dean Malenko cuenta pues que eso, que Chris Benoit no hablaba con prácticamente nadie, que era muy reservado, pero en cambio con Eddie siempre sabría. El problema es que Eddie en esta época estaba sufriendo sus peores años, estamos hablando de 2001, 2002, 2003, cuando es despedido de WWE, y es despedido pues porque está sufriendo, evidentemente estaba lesionado constantemente, es un luchador que sufre muchas lesiones, pero no quiere dejar de estar en pantalla porque perdería su push, entonces pelea lesionado y para ello pues se dedica a tomarse calmantes, alcohol y todo tipo de drogas, las cuales pues provocan que un día llegue borracho a un show y WWE no quiera saber nada de él. Vicky reconoce que esto fue lo mejor para él debido a que pensaba que se le iba a morir, incluso comenta que tuvo 3 veces que le dio una sobredosis, 2 de ellas llamó a la ambulancia, la tercera le dejó en el sofá y dijo si se levanta bien, si no pues que se marche porque estaba harta de ver a su marido con sobredosis. El despido de WWE le cambia, decide dedicarse aún más a la Biblia, aún más a su familia, también al wrestling, esto no lo quita, deja los calmantes, deja el alcohol, se mete en rehabilitación y se recupera. Evidentemente hay que recordar que en esta época los luchadores de los 90, 2000, muchos ya están fallecidos. Estoy pensando en Test, Pitbull, One, muchísimos han fallecido por sobredosis, problemas relacionados con el alcohol, problemas relacionados con las drogas, problemas relacionados con los problemas mentales. Gente como Big Daddy V también ha muerto, Vistra en esa época, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que vamos. Eddie vuelve y Chris sigue en la empresa. Eddie se transforma en campeón en No Way Out y luego en WrestleMania 20 en el Madison Square Garden, posiblemente el recinto más importante de todo el mundo, retiene su título. Y en el Main Event, Chris Benoit, ganador del Royal Rumble, desde el número 1, una de las leyendas que ha conseguido eso, se corona como ganador del World Heavyweight Championship tras derrotar a Triple H y Shawn Michaels, haciendo que Triple H se rinda limpio en mitad del ring. El final del show es Chris Benoit y Eddie Guerrero abrazándose, en lo que es para mí uno de los momentos más bonitos de la historia del wrestling. Evidentemente este momento ya no se recuerda con tanta belleza, por desgracia. Son prácticamente hermanos y Eddie sigue con la empresa, Chris sigue con la empresa y en 2005 hay un show en Minneapolis. Lo habitual, un show, pues un house show allí. Pues resulta que Eddie Guerrero, esto no lo sabía Chavo, pero que Eddie Guerrero como que se desmaya cuando está hablando con la gente, es decir, se nota como muy cansado y de repente pues tiene como pequeños desvanecimientos. Le ocurre uno con Chavo y le dice, no te preocupes, es que estoy cansado, me voy a dormir. Y a la mañana siguiente llaman del hotel a Chavo. Oiga, disculpe, hemos llamado a su tío no abre la puerta, Bueno, vale, pues vamos para allá, abre la puerta y aparece Chavo y se encuentra a su tío en el baño, inconsciente. Como si cuando se está lavando la boca, pues que se desploma, o se hubiera desplomado. Chavo intenta decirle, tiene los brazos, Eddie como que está intentando pelear por vivir y ahí fallece. Recordemos, Eddie Guerrero no estaba otra vez en las drogas, Eddie Guerrero no muere de una sobredosis por mucho que se quiera decir, Eddie Guerrero desgraciadamente muere de un paro cardíaco. Si ese paro cardíaco fue provocado por el consumo previo de drogas es muy posible, pero en el momento de la muerte no estaba bajo el influjo de las drogas, ¿vale? Esto es importante reconocerlo. Anteriormente se suponía que iban a ir a entrenar en el hotel Eddie, Chavo y Chris. Evidentemente Chris llama en plan de, oye, estoy aquí abajo, ¿por qué no bajáis? Tal.
y Chavo le explica que su tío ha muerto, que su tío ha fallecido. Chris empieza a llorar desconsoladamente. Evidentemente, Vince es quien se encarga de llamar a Vicky, a la viuda, evidentemente. Podéis imaginar la llamada, podéis imaginar el destrozo. Nancy llama a su hermana Sandra totalmente destrozada por Vicky principalmente, y luego también por Chris. Chris al final es como si hubiera perdido un hermano, alguien con el que está compartiendo carretera desde hace 10 años, porque llegan los dos en 1995, 1996 a WCW, es decir, 10 años en la carretera, casi 14 años peleando juntos y lo pierdes así, de una forma tan dura. Tenemos el funeral, tenemos también el memorial que se hace en nombre de Eddie Guerrero, que se hace un show especial de Raw, las 2 horas dedicadas a la vida, a la historia de Eddie Guerrero, con combates, con entrevistas pregrabadas de sus amigos, un show que verdaderamente demuestra el cariño que tenía Eddie y el apoyo que tenía dentro de la empresa. Después de que ocurre esto, pues Chris Benoit, si le ves en las entrevistas, es lágrima absoluta, todas las que da. Se abraza con Chris Jericho, evidentemente en el funeral, y Jericho afirma que es el abrazo más desesperado que le han dado nunca, mientras que Benoit literalmente de las lágrimas, aparte de manchar la camisa, como es lógico, la chaqueta, también le mancha la camisa. Esa era la cantidad de lágrimas que estaba echando Chris. Chris rápidamente empieza a separarse de todo el mundo, pero no se toma días libres, es decir, después del fallecimiento de Eddie hay un tour por Europa, y en vez de pedírselo libre, que lo podría haber hecho perfectamente, Chris se marcha con los luchadores a Europa. Vicky, por ejemplo, no se mueve en una semana de la cama, evidentemente después del aporte de su marido, y la principal apoyo que tiene es Nancy. Nancy está allí, Nancy le levanta de la cama, y Nancy llega a un punto donde dice, tú no puedes estar así, tienes unas hijas que te quieren, tienes una familia que te quiere, y ellas te necesitan, tienes que comportarte como una adulta. Es ella la que posiblemente salve a Vicky de una depresión como un caballo que podría haber tenido. Chris poco a poco empieza a perder la cabeza, por lo que sabemos, porque cuando van allí a visitarla, porque Nancy se pasa casi un mes al final con Vicky, porque necesita ayuda en las cosas del hogar, es normal, pues Chris también va, y Chris se va a llorar a donde dormía Eddie. Chris se queda haciendo un buruño y llorando dentro de la almohada de Eddie, es decir, Chris no está bien, Chris es evidente que está muy dolido. Empieza a perder aún más la cabeza, no habla con nadie, y finalmente lo que deciden hacer Nancy y su hermana, para abrir un poco a Chris, es darle un diario para que hable con Eddie. A partir de ahí sí que se empieza a abrir más, pero el problema es que, y esto lo cuenta Jericho, cada vez que va a un show, cada vez que va a un evento, todo le recuerda a Eddie. Porque en ese recinto la última vez que estuve estaba Eddie, porque la última vez que peleé aquí Eddie era mi compañero o era mi rival, porque me gastó Eddie no sé qué broma, es decir, posiblemente Chavo, que tuvo en sus brazos a su tío, que es una cosa brutal y que no se la deseamos a absolutamente nadie, posiblemente lo pasó mucho mejor que como lo pasó Chris en esta época. Benoit era un hombre deshecho. Llega a un show, bueno, oye, van a hacer lo que Chavo llama el loop por Texas. ¿Esto qué significa? Pues que tienes el viernes un house show en una ciudad, el sábado otro, el domingo otro y el lunes otro. Rápido. El viernes Chris llega a su casa sin problemas y el sábado se supone que va a recogerle. Y le llama a Benoit, no me encuentro bien, Nancy y Daniel están enfermos y por tanto no puedo ir. Vale, bueno, no pasa nada, no te preocupes, tal. Llega el siguiente día, que es un pay-per-view, recordemos, donde además Chris se va a coronar como campeón de ECW. Y pues evidentemente Johnny Ace se lo cuenta y le cuenta a Chavo, porque estaban Chavo y Scott Armstrong en el coche. Y llega Johnny Ace, Johnny Laurinaitis, y le pregunta a Laurinaitis, oye, ¿sabes algo de Chris? ¿Sabes si está bien? No, tal, no sabemos nada, etcétera. Y le enseña los mensajes de texto. Los mensajes de texto son por todos conocidos, especialmente porque los conspiranoicos lo usan mucho. Dice algo así como los perros están atados, los perros están sueltos, las ventanas están abiertas, algo así. Se lo manda a Chavo, se lo manda a Scott Armstrong y además a Chavo se lo manda desde el móvil de Nancy también. Evidentemente, pues nadie entiende esto, nadie entiende qué ocurre. Chris además estaba en un estado evidente de paranoia durante los últimos meses, cambia su forma de ir, está hablando constantemente de que ha habido secuestros de niños, de fans que se vuelven locos, etcétera, etcétera. Nancy piensa que tiene que dejar el wrestling, esto lo dice Sandra, que tiene que dejar el wrestling Chris porque le está afectando demasiado. Pero bueno, acaba la llamada a Chris, además la que le dice a Chavo, la de no puedo ir porque mis niños están con una intoxicación alimenticia, porque es que es eso la excusa, es decir, después de no presentarse, lo que le llama a Chavo es los niños están con una, es decir, los niños, Daniel y Nancy están con una intoxicación alimenticia, me quedo con ellos porque no puedo dejarles solos. Claro, no te preocupes, tal, no sé qué, no sé cuántos. Luego manda, y le acaba la llamada con I love you. Luego manda los mensajes crípticos. Y luego Johnny Ace, pues evidentemente, cuando lo cuenta esto Eddie, llama a la policía. Llaman desde los cuarteles de WWE. Oigan, disculpen,
una visita. Simplemente es porque no tienen información de Chris durante los últimos 2 días, porque no saben qué ha pasado después de esa llamada a Chavo. Oigan, llaman a la policía, por favor vayan a su casa, tocarle la puerta para saber cómo está. Esto va a llevar a muchas especulaciones de que si la WWE ya lo sabía. Aviso, si alguien cree que voy a hablar de que si Kevin Sullivan estuvo implicado o que su WWE lo sabía o tal, que cierre el vídeo ahora mismo y tiene otros 150 vídeos de especulaciones y de por qué Chris Benoit en realidad es un santo. No voy a defender en ningún caso a un asesino, confeso no, pero un asesino que mató a 2 personas más. Lo siento mucho, no va conmigo. A lo que vamos. Vince llama al ring a todo el talento el lunes que era Raw, evidentemente, en Corpus Christi, Texas. Joder, qué raro esto, tal. Dean y Vicky se sientan juntos, Vicky cree que algo va mal, Dean también, porque no es normal que Vince McMahon llame a todo su talento y le diga, venid aquí, vamos a tener una reunión. Y lo que les cuenta Vince es que han muerto Chris Benoit, Nancy Benoit y Daniel Benoit. Vicky se pone a gritar de forma desconsolada, Malenko se la lleva backstage para consolarla. Vince abraza a Chavo sin saber qué narices decir, Chavo llorando, preguntando que por qué, no entienden nada. Jericho no estaba en ese momento con ellos, entonces se entera pues porque le llamaron desde un escritor, es decir, sí está la reunión, pero antes le llama un escritor de Chris, Chris ha muerto. Claro, Jericho evidentemente dice que Chris, le dicen Benoit, él, Nancy, es decir, Woman, con la cual todos ellos habían trabajado ya, y Daniel, evidentemente Chris Benoit llorando, moco tendido, y aquí viene el tema. WWE descubre esto el lunes y tienen Raw por la noche. Vince McMahon toma una decisión que para mí es la correcta, tengo que decirlo, y decide que no va a haber un Raw normal, no va a haber público en Corpus Christi y se va a hacer un memorial en honor a Chris Benoit. Y durante todas se pregunta a Jericho que si quiere participar, Jericho declina, Chavo no, Chavo sí participa, y durante todo esto pues se comenta lo buen luchador que era, lo buen trabajador que era, lo respetuoso que era y la buena persona que era. Evidentemente, en este momento no se sabía lo que había ocurrido, ¿vale? Porque he oído muchos comentarios de Vince McMahon es un sinvergüenza o Jim Ross es un sinvergüenza por ser uno de los principales bookers. No sabían lo que pasaba. Es decir, no sabían que había sido un doble asesinato y un suicidio. Lo único que sabían es que uno de sus luchadores se había muerto, su mujer se había muerto y su hijo se había muerto. No sabían ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Jim Ross lo dice. Hicimos lo que creo que era lo correcto. Si hubiéramos sabido toda la información, evidentemente no lo hubiéramos hecho nunca. Esto se emite el lunes, ¿vale? Y ya el lunes por la noche, el martes por la mañana, el martes al mediodía, empiezan a salir reportes sobre lo que ha ocurrido. Es cierto que la investigación policial es un chiste y que está muy mal llevada, pero lo que sí sabemos es que Chris Benoit va a intentar contar los hechos según van ocurriendo, ¿vale? La policía entra en el sitio, en la casa. En el piso de abajo no encuentra a nadie, en el piso de arriba entra en la habitación del niño y se encuentran a David. Perdón, Daniel. David es el vivo, Daniel es el muerto, perdón, que me digo con los nombres. A Daniel le encuentran tumbado en la cama, boca abajo. Cuando se le dan la vuelta, una de las policías dice, vamos a intentar hacerle una respiración, es decir, un boca a boca para recuperarle. Ya estaba muerto. El jefe de policía sí se lo dice, evidentemente por el rigor mortis y demás. Después de esa habitación, van a otra habitación y se encuentran a Nancy Benoit en el suelo con una especie de manta encima, también muerta. Y después de investigar toda la casa, encontrar múltiples bebidas de alcohol, tanto cerveza como botellas de vino, bajan al sótano, bajan a donde está el gimnasio, y allí se encuentran a Chris Benoit ahorcado, dentro de su máquina de pesas. Vamos a explicar lo que ocurre, es decir, esto es lo que saben en ese momento, cómo se han encontrado a las tres personas. Jericho empieza a tener cada vez más dudas de qué ha ocurrido, Sandra se va al cine sin saber qué ha pasado, y cuando sale se encuentra 22 llamadas perdidas de sus padres, los cuales cuando llega a casa pues le cuentan lo que el trágico final de su hermana, evidentemente. A la madre de David la llaman... David, recordemos que es el otro niño, ¿vale? Es decir, es el niño de Chris Benoit con otra mujer. La llaman... Oiga, ha pasado esto, su ex marido ha fallecido, también su mujer y tal, y se lo tiene que contar. A su hijo evidentemente le cuesta muchísimo contárselo porque es algo durísimo. El policía le cuenta pues que su padre le quería, que su madrastra y su hermanastro también le querían un montón. Evidentemente David piensa que esto es una broma, que no ha pasado, que es imposible. Continuamos. Empiezan a salir más informaciones. El viernes por la noche, después de una barbacoa, Nancy y Chris discuten. Por lo que parece, Chris Benoit la mordaza, es decir, la maniata y la mordaza, y con el cable del teléfono la ahoga, hasta matarla. Después de ella, después de su muerte, le deja una Biblia al lado. Se marcha a la mañana siguiente, es decir, todo esto pasa el viernes por la noche. No pasa nada más. Pasamos al sábado. El sábado está Daniel en su habitación y por lo que parece Chris le vuelve a ahogar también, le mata por ahogamiento y vuelve a dejar una Biblia a su lado.
Recordemos, el sábado. Chris Benoit, después de haber matado a su mujer el viernes y a su hijo el sábado, pasará todo el sábado solo en su casa con 2 cadáveres, repito, con 2 cadáveres, y el domingo entrará en internet y buscará sobre la resurrección de un niño, esto que hay sobre que un niño puede volver a resucitar, etcétera, etcétera, y sobre la manera de partirse el cuello, más sencilla. Posteriormente, después de haber bebido pues, lo incontable, con una botella de vino, se baja al sótano y se cuelga del gimnasio. Evidentemente la imagen es pues, dantesca, con una botella de vino encima a medio beber en mitad, es una absoluta locura. Julie cuenta que evidentemente Jim Ross dice que no se lo podía creer, que en un primer momento pensaba que era una broma hasta que te da la hostia la realidad. Jericho igual. Julie Malenko dice además que en el proceso de ahogamiento durante la pelea que hay previa, al clavar la rodilla a la espalda, le parte la espalda a Nancy Benoit, lo cual pues os podéis imaginar el dolor que es que se te parta la espalda. Creo que nadie necesita saberlo. A Daniel se supone que le da pastillas para matarlo, básicamente, es decir, le droga para que no pueda pelear. Estaba evidentemente habla de que siente absoluta vergüenza de haber participado en un memorial, pues honrando a la muerte de un bastardo así. Evidentemente no es culpa ni de Chavo, ni de WWE, ni de nadie. Es especial, pero claro, evidentemente es apoyar a un asesino, básicamente. A un asesino de toda su familia encima, tal y como lo hace. Vicky no se lo puede creer. En una de las Biblias que aparecen dentro de la escena de los crímenes aparece una nota de suicidio diciendo que se va a marchar, etcétera, etcétera. Y incluso lo más gracioso es que hay rumores de que él está pensando ir al pay-per-view. Es decir, recopilemos, el domingo, cuando Chris Benoit se levanta después de haber matado a su mujer y a su hijo, repito, después de haber matado a su mujer y a su hijo, su primer pensamiento es, oye, ¿me voy a pelear con Johnny Nitro por el título de ECW o mejor me suicido? Ese es el grado en el cual estaba Chris Benoit. Y no va a defenderlo, por mucho que tuviera el cerebro como tenía, que evidentemente es una causa evidente y que demuestra que no fue la culpa de Benoit, pero eso era lo que estaba pensando Benoit a falta de unas horas para suicidarse. Eso, después de haber matado a toda su familia. Pero bueno, Vince tiene que salir en televisión diciendo pues que esto era premeditado. Es decir, que Chris Benoit básicamente es un hijo de puta, por no decirlo de otra manera. Chris Benoit además desaparecerá de la televisión porque evidentemente esto se emite el lunes. El martes Vince McMahon sale a la televisión diciendo este especial no se va a volver a ver nunca. Es decir, lo que se emitió ese lunes no se va a volver a ver nunca. Pedimos disculpas porque no sabemos todos los hechos. Y el Raw se emitirá como un mejores combates de otros luchadores, etc. Es como se hace la versión internacional, ¿vale? También lo hacen con otros luchadores. Es decir, lo hacen en plan, por ejemplo, lo que llegó a España, que en esa época estaba en 4, es una recopilación de, creo que son los 10 mejores combates del año, una parte de WrestleMania, algo así. Vince tiene que salir a defender a la empresa, diciendo que no ha sido, que no van a apoyarle, evidentemente, que no es su culpa, que no es culpa de la empresa, que no es culpa de los esteroides, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, Jim Ross va al funeral como parte de la empresa. Cuando llega al funeral, Sandra le dice que no es bien recibido y que por favor se marche. Evidentemente no es bien recibido porque representa a la industria que ha matado a su hermana. Porque recordemos que Nancy Benoit es una de las mejores managers de la historia del wrestling, la cual está tremendamente infravalorada y que ha muerto por culpa de un señor que se le fue la pinta. Sobre esto, sobre si le preguntan a Sandra, si lo había visto distinto, etcétera, etcétera, dice que sí. Que su hermano, es decir, su hermana le había dicho a Chris que lo dejara de luchar durante el último año. Además le había puesto un orden de alejamiento antes, después de la muerte de Eddie y todo esto, porque pues, estaba muy agresivo, había llegado a romper una luna del coche. Y pues le pidió una orden de alejamiento. No obstante, llamó a Sandra, le pidió a Nancy otra vez el teléfono y días después volvieron a vivir juntos. Chris es evidente que la muerte de Guerrero, le mató. Le mató, simplemente, lo dice Chris Jericho, que posiblemente si ello no hubiera muerto. Y ahora llega una parte muy interesante, que a mí al menos me parece muy interesante, no sé qué os parecerá a vosotros, ya me lo podéis dejar en comentarios, que es Chris Nowinski. Chris Nowinski es uno de los principales investigadores en la actualidad de los TT. Chris Nowinski estuvo en WWE, tuvo unas 6 conmociones y se retiró debido a las conmociones. Actualmente es un neurólogo que se encarga de investigar el CT. Ya lo he dicho 2 veces y ahora voy a explicar qué significa. Es una enfermedad degenerativa del cerebro que se produce debido a golpes repetidos en la cabeza. Se descubrió en varios jugadores de la NFL que murieron de forma prácticamente consecutiva por suicidio / persecución policial porque locura suya, etcétera, etcétera, y se descubrió que tenían el cerebro totalmente destrozado. El caso de Chris Benoit evidentemente no era distinto. Pero antes de centrarnos en el cerebro, vamos a centrarnos un poco en qué ocurre previamente. Porque Chris Benoit se supone que WWE tenía una clara política antidrogas, la cual después de Eddie se pone en marcha. Antes de Eddie eso era jauja, después de Eddie se pone una política
que era bastante dura sobre el papel, pero que se reconoce que se saltaba bastante fácil. Es decir, prescripciones médicas bastante fraudulentas se permitían, por tanto, jaja, aquí no pasa nada. En estos 2 años, pues parece que Chris seguía con los esteroides. Se llega a decir que Chris estaba dándole los esteroides desde que salió del instituto, lo cual es muy realista, porque hay que recordar que en los 90, como diría Kevin Nash, es que eran vanilla midgets. Es decir, para ser campeón mundial tenías que medir 2 metros, estar por encima de los 100 kilos y estar mazadísimo. Evidentemente, para conseguir eso, muchos luchadores se dedicaron a darle la droga. Los esteroides, a los anabolizantes, a los calmantes para evitar lesiones, los golpes en la cabeza eran una repetición constante, no estaba mal visto, las cadenas además muestran, humillan, completamente dicen que el wrestling ha provocado esto, que es un deporte bárbaros. Dean Malenko recibe incluso llamadas del padre de Chris Benoit preguntándole por qué ha hecho esto, evidentemente Dean no tiene ninguna respuesta. David cree que es la Roid Rage. La Roid Rage es una especie de... Una vez estás muy acostumbrado a los esteroides, que te pega una especie de rabia. Rabia me refiero en plan de que tienes un descontrol total de tus emociones y de repente tienes brotes psicóticos, y que eso fue lo que provocó el asesinato. Vicky lo niega o no cree tanto en ello debido a que habían pasado 2 días entre los asesinatos, es decir, no fue un brote psicótico donde mueren todos, es un brote psicótico otro y otro. Pero bueno, volvamos a Novinsky. Novinsky le pide por favor al padre de Chris Benoit si le puede dar su cerebro de Chris. El padre acepta. Novinsky hace una serie de investigaciones. Su cerebro es como el de una persona de 95 años con Alzheimer, está totalmente destrozado, tiene múltiples heridas que son mucho más graves de lo que se podían imaginar, e incluso tiene ciertas partes de su cerebro relacionadas con las emociones que están rotos. Que están rotos, ¿a qué me refiero? No que sean en plan de que no existen, sino que tienen tanto daño que sí es posible que ese daño degenerativo haya provocado que Chris Benoit no supiera cómo sentirse. ¿Cuál es el tema? Que lo comenta Novinsky. Chris Benoit, 6 meses antes de su triste fallecimiento, habla con él. Es decir, le habla con Novinsky y le pregunta que pues, está escribiendo un libro sobre las conmociones cerebrales. Que cuántas conmociones tuvo Novinsky antes de retirarse. Novinsky explica que tuvo 6. Para él ya fueron demasiadas y que se tuvo que retirar. Cuando le pregunta a Chris, cuando hace la pregunta opuesta, la respuesta de Chris es: tengo tantas que no me acuerdo. Recordemos que Benoit es un tío que hace el Heavy Deathbat como movimiento final. El Heavy Deathbat, es lanzarse de cabeza contra tu oponente desde la tercera cuerda, fallando múltiples veces. Es gracioso porque uno de los escritores que aparecen en este documental habla de que Harley Race es el que patenta este movimiento. Harley Race le recomienda a todo el mundo que no lo haga porque se queda medio... Es decir, no se queda medio tonto, pero sí que no lo haga pues que se encuentra mal. Dynamite Kid es el siguiente que lo hace, acaba en silla de ruedas. Chris Benoit es el siguiente que lo hace como finisher. No tengo que explicar cómo acaba Chris Benoit, por desgracia, porque lo estamos explicando aquí. Posteriormente nos centramos ya en el mundo del wrestling. Otra vez. Evidentemente, el debate principal. ¿Tiene que ser Chris Benoit un Hall of Famer? Jim Ross responde rápidamente: no. No tiene que serlo. ¿Por qué? Porque, evidentemente, lo que ha hecho en sus últimas horas es horrible. Dean Malenko habla de que es incapaz de separar su amistad de lo que hizo y que se encuentra mal y que no siente que sea su amigo. Esto lo dice temblando, que Dean Malenko es una persona muy inexpresiva, es durísimo de ver. Chavo Guerrero similar, que dice que sí, que es su amigo, evidentemente, pero que después de lo que ocurrió en los últimos días no sabe cómo sentirse con él y nunca sabía cómo sentirse. Chris Jericho reconoce que él pues, más o menos ha conseguido separar un poco las dos cosas, pero sobre todo dice que a Chris Benoit, más allá del fete, más allá del alcohol, más allá de las drogas, lo que le mata es la muerte de Eddie. Es decir, hay un Chris Benoit que hasta 2005 existe, hasta la muerte de Eddie, y hay un Benoit de 2005 a 2007 que estaba sentenciado. Y me parece que es bastante realista, sinceramente. Incluso Chavo tiene uno de los momentos más duros del documental, aunque no llora cuando habla de Eddie, pero creo que el momento más duro es cuando se queda mirando a la cámara y dice: lo del CT sabemos que Chris lo tenía, pero no sabemos exactamente cuánto lo tenemos nosotros y la gente con la que subimos a los rings. No sabemos cuánto de mal está nuestro cerebro, porque evidentemente pues esto no se vigilaba. Los golpes a la cabeza eran repetidos, sin ningún tipo de problema, evidentemente. Chris Jericho además afirma que Chris Benoit mató su carrera, lo cual seguramente le provoque más dolor que todo lo que ha conllevado su asesinato, su suicidio, y sobre todo que casi mata al wrestling. ¿Y por qué dice esto Chris? Porque con la muerte de Benoit, dentro de las cadenas principales, es decir, dentro de Fox, dentro de CBS, dentro de todas estas cadenas, se empezó a hablar del mundo del wrestling, y no de una forma positiva. Junkies, adictos, politoxicómanos, asesinatos, muertes, suicidios, prostitución. Es decir, que el mundo del wrestling básicamente era lo peor de la sociedad y que, por tanto, pues se merecía el final de lo peor de la sociedad se merece. Luego volvemos una vez más a David, el cual pues nos cuenta que ha sufrido bullying, principalmente por quién es su padre,
por cómo se parece a su padre y porque él sigue defendiendo a su padre. Y él dice que quien asesinó a su familia no fue él. No que no fuera él, cuidado, no cuenta una conspiración loca, sino simplemente que era una persona que no era su padre, que era alguien pues que había sido poseído por los esteroides y que por tanto pues tampoco puede juzgarle como tal. Es durísimo oír eso sinceramente porque ve cómo se descompone. Ha sufrido bullying por ello, evidentemente su familia, es decir, con Sandra, los Benoit deciden cortar todo, los Benoit y la madre deciden cortar toda relación, porque pues evidentemente no quieren juntarlo todo, porque les parece muy duro. Chris Jericho es el encargado de unir a ambas partes, a la parte Benoit, es decir, a David, y a la parte Tofolano, es decir, a Sandra. Y ambos pues ahora se llevan mejor, han empezado a hablar y pues se apoyan, porque al final ambos están sufriendo lo mismo. Sandra dice que el mundo del wrestling pues se distanció de ellos y que no quiso saber nada de ellos, lo cual me parece razonable, aunque sea muy duro de decir, porque el mundo del wrestling casi muere con la muerte, con el asesinato de Chris Benoit, con el asesinato que provocó él. Evidentemente, Jim Ross aquí hace un alegato espectacular, Jericho igual, sobre Nancy. Nancy se merece mucho más. Nancy se merece ser recordada como una de las mejores managers de ECW, WCW de aquellas épocas. Por ser una persona súper carismática, por ser una persona que en backstage era la mejor de todas, por ser alguien que merecía la pena y sobre todo por ser alguien que se merece estar en el Hall of Fame. Más allá de que todo el mundo vaya a recordar, porque todos lo recordaremos. Posiblemente el asesinato de Chris Benoit sea algo que cuando dentro de 40 años los principales implicados estén muertos seguiremos hablando de él, ¿vale? Es decir, todos sabemos que se va a hablar de Nancy Benoit por el asesinato, pero que no la recordemos solo por eso, que no la recordemos solo por lo que hizo el cabrón de su marido. Porque es que no hay otras palabras, por mucho que Chris Benoit sea uno de los mejores luchadores técnicos, que lo es, por mucho que sea uno de los mejores luchadores favoritos de casi todo el mundo, incluido yo, que lo es, no podemos celebrarle, no podemos esperar, es que el Hoff, es que hay que separar la vida de la obra. No cuando la obra se lleva, cuando la vida se lleva a tanta gente. Es decir, no estoy diciendo, y esto lo sabéis porque veis las reviews de WCW, yo no voy a decir que yo no disfruto un combate de Chris Benoit, porque lo disfruto, pero yo no celebro la carrera de Chris Benoit. Yo no creo que se merezca el Hall of Fame. WrestleMania 20 va a estar siempre marcada por culpa de lo que ha hecho Chris Benoit. Y esto es lo menos importante, es decir, se llevó 2 vidas. La de Nancy, que era una joven, sí, tendría 40, 45 años, incluso 50, sigue siendo una persona en la flor de su vida, que no se merecía nada. Daniel no tenía ni siquiera 12. Daniel era un puto niño al cual mató a sangre fría. Es que es brutal, es que es terrible. No se merece el odio que ha recibido David, no se merece, evidentemente, todo. Chris Jericho hizo un trabajo espectacular al conseguir que Sandra y David se reencontraran. Este documental es un trabajo espectacular de intentar valorar la figura de Nancy, intentar valorar la figura de Eddie, intentar valorar lo que ocurrió con Chris, es decir, sí, Benoit mató a su familia, pero ¿por qué lo hizo? ¿Qué ocurrió detrás? ¿Qué pasó? ¿Cuánto de grave es el CTE dentro del mundo del wrestling? Entre 2005 y 2010 perdimos a muchísimos luchadores. Siempre digo lo de Test, pero porque Test era... En 2006 se le veía. Es decir, se le veía ese cuerpo totalmente fuera de sí. Murió Miss Elizabeth a principios de esa década. Murió Bulldog también con una sobredosis de caballo. Eddie, que lo había dejado, pero llevaba tantos años en esa mierda que muere. Chris, que, pues evidentemente, una vez más, otro caso de anabolizantes, de sobredosis, etc. Después de esto, del asesinato, se pone la actual política, la Welfare Rule, la cual básicamente es justo lo contrario de lo que tenemos hasta ahora. Es una política súper estricta, muchos luchadores han dado positivo, muchos luchadores se han visto suspendidos o cortados sus push debido a ello, es decir, es una absoluta locura lo que ha ocurrido debido a ello, y me parece razonable y me parece lógico, pero en general... Tengo que decir, antes de cerrar, que me parece que hay algo que ha hecho mal David Benoit, y esto sorprenderá a mucha gente, pero es que David Benoit quiere entrar dentro del mundo del wrestling. Es difícil por su parecido con su padre y entiendo perfectamente que WWE no se quiere acercar. Pero es duro porque entiendo que se le tiene que dar una oportunidad y que no se merece ser juzgado por su padre. Pero su primera idea era presentarse como Chris Benoit Jr. No puedes presentarte como Chris Benoit Jr., es decir, el mundo del wrestling, el mundo en general, no quiere otro Chris Benoit. No, ni siquiera aunque sea por su talento en ring, no vamos a pagar ese precio. Nadie quiere pagar ese precio, lo siento mucho. Encima al niño le intentaron, porque es evidentemente un criajo, es más joven que yo incluso, le intentaron aprovechar una indie canadiense de mierda, y llegó Chris Jericho y le dijo, como le vuelvas a intentar buquear, te juro que te cierro la empresa. Porque no estaba preparado, porque no estaba entrenando, básicamente. Solo era para conseguir cheap hit por eso. Chris Benoit está muerto, asesinó a su familia. Este programa quiero que sea en memoria principalmente esta review de Nancy, que es una persona increíble, la cual estamos viendo todas las semanas en WCW y que se merece todo lo mejor, lo digo muy en serio, se merecía todo lo mejor, no se merecía jamás ese final.
a Daniel, el cual falleció demasiado pequeño y del cual no conocemos nada, porque evidentemente no tendríamos por qué conocer nada. Es un niño de 11 años, maldita sea, 10 o 11 años. Lo que tendría es que estar viviendo la vida, no tendría que estar yo haciendo un comentario de cómo hubiera sido su vida ahora. Es decir, ese crío es de mi edad, creo que le saco 2 años. Si le hubiera sacado 2 años es horrible. Y luego también a Daniel, que al final ha tenido que sufrir, ya Sandra, que han tenido que sufrir pues el infierno de ver cómo tu padre, tu hermana, tu familia se rompe por culpa de un asesinato violento. Creo que este se nos ha ido un poco más larga la review, no voy a negarlo, pero es lógico, al final es uno de los casos más importantes del mundo del wrestling, son 2 episodios, no 1 comprimidos. Y con esto me quiero despedir, recordar que la semana que viene volveremos a temas bastante más positivos, y mira que New Jack intentó matar a gente, pero al menos no lo hizo. Así que es un avance y bueno, ya está, el viernes volveremos con un vídeo de opinión, espero que hayáis disfrutado de la nueva serie que se ha estrenado ayer. Espero que el domingo estéis con nosotros para WWE Nitro y me despido, sin hacer una semana más. Hasta la próxima.